Hola, hola peloteras, hola peloteros. Época de fichajes, época de inicio de la primera división, de la Premier League, de las grandes ligas. Pero aquí siempre vamos a pretender hacerle un huequito a la segunda división, a la Liga Hipertensión y hablar de cada uno de sus múltiples equipos históricos. Ya sabéis que casi todos, a excepción de 5, creo recordar, han estado en primera alguna vez. Hay muchísimas capitales de provincia, más que nunca, con el descenso de primera división de 3 de ellas, con el ascenso desde primera federación de otras 4 y con la permanencia en la categoría ya de algunos decanos. Y hoy vamos a empezar por el decano de cabecera, por el decano por antonomasia, que además ha empezado muy bien la liga, y vamos a comentar lo que nos parece el Real Zaragoza con este comienzo de liga ilusionante, y sobre todo vamos a echar la vista atrás, o la no vista atrás, para repasar esta singladura de 12 años, porque sí, la Romareda vive ahora un momento de efervescencia con ese 0-4 al Cádiz Club de Fútbol. Todo el derecho del mundo a soñar para su afición, solo faltaría, el fútbol es eso. Lo que pasa es que conviene repasar cuántas veces se ilusionaron antes y cómo acabaron, que ya os anticipo que fue no muy bien, aunque lo sabréis vosotros de sobra. Y también quiero hacer alguna reflexión, como por ejemplo que se deberían haber ilusionado más veces y que alguno de esos finales debería haber sido feliz. En definitiva, hay muchas reflexiones que hacer. Son 12 años del Real Zaragoza ya en la categoría de plata. Ojalá sean solo 12 años seguidos y se acabe esta cuenta, se pare el reloj en 12 y se reinicie la de años en primera división de nuevo, ganando copas, peleando por ligas, ganando la Recopa de Europa con el gol de Najim. Yo recuerdo, la Recopa no, pero he escuchado la narración 20.000 veces, la Copa del Rey que le gana el Real Zaragoza en 2004 al Real de Madrid de los Galácticos con gol de Galetti en la prórroga. Eso es inolvidable, con Villa en aquel equipazo, con luego Milito y Everton, creo, metiéndole 6-1 al Madrid en 2006, que casi luego remonta el Madrid, pero Ronaldo no fue suficiente en aquel partido. En fin, queremos volver a comprobar esas estampas del Real Zaragoza en primera división, volver a contemplarlas, y para ello pues tiene que darle continuidad al buen comienzo de liga y no darle continuidad a los malos momentos de estos 12 años, que por ejemplo, en la 2013-14 es que hay temporadas que me las puedo fumar. O sea, yo vengo aquí a repasar todos los momentos en los que la Romareda se ilusionó, pero es que hay temporadas como esta, que era primera tras el descenso, golpe muy duro, varios años coqueteando con bajar, por fin se consumó, por desgracia, el hecho, y con Paco Herrera y con Víctor Muñoz en esa 2013-2014, clasificación en la zona media-baja. Siempre que hay cambio de entrenador suele ser sinónimo de que las cosas van mal, y esta vez no fue una excepción. Así que ahí no pongo la ilusión del zaragocismo, no la saco a relucir porque no la hubo. Yo creo que prácticamente nunca. En la 2014-2015 sí. Esa es la temporada en la que comienza el último entrenador del anterior, que no es otro que Víctor Muñoz, un mito de los banquillos aragoneses. Y en la 2014-15 es verdad que con Víctor Muñoz no sale nada bien, pero antes de la conclusión de la primera vuelta hay cambio en el banquillo y llega Ranko Popovic. Y con el entrenador balcánico sí que mejora mucho la situación y se consigue entrar en playoff. Ahí consigue llegar a la fase de ascenso, y sí que de verdad es la primera vez en estos 12 años que el zaragocismo se vino arriba. Porque con un equipo con Bono, con Diego Rico, con Cabrera, sobre todo yo recuerdo mucho a William Sosé y a Borja Bastón. El conjunto blanquillo llega a la fase de ascenso. Bueno, a ver qué es lo que podía pasar. No llega como cabeza de serie, de hecho tiene que remontar de manera épica en Gerona, al Girona, que le solía pasar de todo al Girona. Es un buen espejo quizás en el que mirarse, porque perdió muchas veces el ascenso cuando parecía que lo tenía en la mano. Al final subió, volvió a bajar, y ya la segunda vez que ha subido, fijaos lo que está haciendo el Girona, metido en Champions. El caso es que en aquella 2014-15 el Real Zaragoza remonta un 0-3 con un 1-4, o sea, una locura.
Recordemos que por aquel entonces sí que contaban el valor doble de los goles fuera de casa. Y se plantea la última eliminatoria contra Las Palmas, una Unión Deportiva Las Palmas que había vencido en Liga al Real Zaragoza en la Romareda, pero en playoff iba a ser diferente, porque los maños vencen 3-1 el partido de ida, el de vuelta toca sufrir, pierden 1-0 durante mucha parte del choque, porque a la media hora encajan el gol de Roque Mesa y luego llega el definitivo de Araujo ya en torno al minuto 84 que deja la Romareda helada por lo comentado, el valor doble de los goles fuera de casa. La Unión Deportiva Las Palmas marcó uno en la Romareda, el Real Zaragoza no marcó ninguno y se quedó chafado y sin ascenso 2 años después de bajar a segunda división, de un descenso traumático del que todavía no se ha conseguido reponer. No se consiguió reponer el equipo de Popovich a la temporada siguiente. De hecho, lo tienen que destituir, pero llega Lluís Carreras. Y ahí es otro momento en el que la Romareda se vuelve a ilusionar. Hay un momento a mitad de la segunda vuelta en el que se colocan las posiciones cabeceras, no tanto para ascenso directo, que ya era tarde, pero sí que con el ex técnico del Centre Sports Sabadell, el Real Zaragoza logra remontar el vuelo y empezaba cuarto la última jornada. Empezaba en zona de playoff y con condiciones para depender de sí mismo en el campo de Llagostera, que estaba descendido. Por tanto, la Romareda se volvió a ilusionar. Segunda vez que se ilusiona, pero no segunda vez que entra en playoff, porque le cae un set. Le cae un set en el campo de la Llagostera, que además creo que jugaba en Palamós, ya había descendido la semana anterior, mete un póker Querol que no se ha vuelto a ver en otra así en su vida. Y en fin, que los Manu Herrera, los Guitián, Dongu, que Dongu luego pasó por el Zamora, aunque Zamora no pasó por él, le llamábamos Don Gol, metió uno un día en Semana Santa en un partido clandestino que nadie recuerda, salvo yo, porque ganamos en Ferrol, pero ya estábamos descendidos. Pues esa plantilla de los Manu Herrera, Guitián, Dongu, etcétera, 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 creo que todavía seguía Diego Rico, pierde 6-2 en el campo de la Llagostera descendida y se queda sin playoff, la segunda vez que la Romareda se había ilusionado en estos 12 años de prolongada ausencia de primera división, pero esta vez ni siquiera para playoff. Claro, Lluís Carreras sale huyendo, dice que cómo va a continuar ahí, llega la temporada 2016-2017 y creo que es otra para el olvido. Después de 2 batacazos seguidos de características tan dolorosas, porque no son 2 eliminaciones cualquiera. Uno tuviste el ascenso después de remontar en Gerona, que parecía lo más difícil. En otro tuviste el playoff después de estar fuera de él durante muchas fechas y dependiendo de ti mismo te meten 6. Pues claro, la temporada 2016-17 es otra de esas prescindibles, en las que yo creo que no hay mucho que rescatar. Empieza Luis Milla, que ya empezar un proyecto con Luis Milla de entrenador a estas alturas, como que no. Después llega Raúl Agné, que tenía granos como yo, y acaba con Lainez, la temporada, un entrenador que había sido futbolista, hombre de la casa, para pues salvar la papeleta y virgencica, virgencica del Pilar, 50 punticos y me quedo como estoy. Literalmente, 50 puntos, una de las temporadas varias del Real Zaragoza, ahora las seguiremos repasando, en las que con 50 puntos, que siempre es la cantidad simbólica que se considera tranquilizadora para salvar la categoría, se tiene que conformar. El equipo blanquillo, uno de los 6 más históricos del fútbol español, sin exagerar. O sea, fijaos hasta dónde ha decaído el asunto. 2017-2018 es una temporada de nuevo de muchísimos altibajos, pero que parece que va a acabar en alto y acaba en desgracia deportiva. Es decir, un poquito similar a lo que decíamos pues de la 14-15 o de la 15-16. Es que parece que la historia se repite muchas veces. Después del desastre inicial, una primera vuelta lamentable, en la que Nacho González, que es el nuevo entrenador, no consigue dar con la tecla. La segunda mejora muchísimo. Consiguen hacer el Real Zaragoza, si no he sumado mal, 47 puntos, que es una barbaridad. 47 sobre 63. Y con, sobre todo, Borja Iglesias como protagonista estelar, pandismo en vena, 22 goles, marca aquella temporada. De hecho, en la mayoría de campañas habría sido el Pichichi, de no ser porque apareció un Jaime Mata del Real Valladolid, que metió en total 40 entre liga regular y playoff, pero 22 goles
son muchísimos en la categoría de plata, pero lo que ocurrió es que no sirvió de nada porque hubo drama numantino ante Yagoba Arrasate con goles de Íñigo Pérez, el actual entrenador del Rayo, y de Diamancá en el tiempo añadido cuando había empatado en Soria el Real Zaragoza, estaba empatando en casa y parecía que el partido llevaba una dinámica de resolverse a favor del equipo local, que era el que atacaba más, que era el que venía con mejor dinámica ganadora, que era el que había terminado en definitiva en tercera posición en la liga regular. Yo creo que si me tengo que mojar, esa temporada es en la que en condiciones normales, ahora explico por qué lo de en condiciones normales, estuvo más cerca de ascender. Claro, luego hay un asterisco, pero aquello de verdad fue un varapalo y de aquello ya hace 6 años y 7 temporadas. 2018, por esos 6 años, pero ya estamos en la 24-25 y aquello fue en la 17-18. La 2018-2019 creo que es otra de esas en las que conviene pasar página, porque empezó Imanol Idiáquez, otro de esos entrenadores que por muy bien que haya ascendido con el Depor, yo considero que es mejor pasar página, es mi opinión. Alcaraz, que bueno, ya sabemos, bombero torero para salvar situaciones comprometidas. Y por último, Víctor Fernández, que llega como casi siempre al rescate, ya vive en esta ocasión su enésimo periplo, llegó pues en circunstancias similares en aquella 18-19 a la 2023-24, final de temporada para intentar que la cosa no fuera peor, que el descenso no quemara, que solo chamuscara un poquito los bigotes y se salva, sí, el Real Zaragoza, pero vamos, aquella temporada es simplemente para hacer borrón y cuenta nueva después de la decepción del anterior, después de un batacazo en el que te quedas cerca, pues lo normal es que la siguiente sea una temporada cruda, áspera y difícil de atravesar. La 19-20, esa sí que tiene miga, porque es la de la pandemia, ya sabéis. Y antes de la pandemia, el Real Zaragoza tenía más 5 puntos con respecto al tercer clasificado. No era líder, pero estaba mucho más cerca de serlo que de perder el ascenso directo, porque desde hace ya mucho más de una década los dos primeros suben a primera división directo sin necesidad de playoff. Y tenía ese colchón de casi 2 partidos con respecto al tercer clasificado y una sensación de que con aquel centro del campo, de Raúl Guti, de Eguarás, de Shinji Kagawa. Shinji Kagawa jugó en el Real Zaragoza y pudo ser historia viva del equipo blanquillo con un El Yamik, Jawad El Yamik, otro ex del Real Valladolid en defensa, pues lo que parecía era que aquel Real Zaragoza podía llegar a Primera División por fin, ya en su temporada número 7, que ya eran muchas en Segunda División. Pero llegó la pandemia y es uno de esos equipos claramente perjudicados por la pandemia. Lo mismo que le sucedió en Primera División, por ejemplo, al Getafe, que iba como un tiro, que había eliminado al Ajax, pues le pasó al Real Zaragoza. Últimas 11 jornadas del campeonato, eran todavía bastantes las que quedaban. Nunca sabremos lo que habría ocurrido si no llega a pasar la maldita pandemia, pero lo que sí sabemos es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que el Real Zaragoza solo ganó 3 de los últimos 11 partidos. Llegó el playoff y contra el Elche de Pacheta, que venía de ascender de Segunda B, pues se la pegó el Real Zaragoza 0-1 en los últimos minutos del partido y otra oportunidad que pasó y que es la última gran oportunidad que ha tenido el Real Zaragoza bien avanzada la temporada, porque tras 31 jornadas estaba en ascenso directo y porque el playoff al fin y al cabo era a 4 partidos. Es verdad que había perdido muchísimo fuelle por la mala dinámica del final de temporada, pero al fin y al cabo es el último playoff que ha jugado el Real Zaragoza. Disputa uno en 2015, otro en 2018 y otro en 2020. Y yo creo que el de 2020, el playoff en sí es el que menos opciones le otorgó al Real Zaragoza de subir. En los otros dos se vio más cerca la posibilidad de consumar el regreso. Pero luego las temporadas que han venido, la verdad, han sido un desastre. De diferente manera, la 2020-21 con Rubén Baraja, que yo, otro entrenador que fuera del Valencia Club de Fútbol, tengo todavía que comprobar que vale. Iván Martínez, técnico de la casa, y acaba con Jim, con Juan Ignacio Martínez. Otro de Virgencica del Pilar, que me quede como estoy, 50 puntos. Es que de verdad que es triste repasar estos momentos y comprobar que tan pocas veces se ha podido ilusionar la afición, aunque son muchas,
para no haber tenido final feliz. En la temporada 2021-22 volvemos a la mediocridad. Vuelve a completar un entrenador la temporada, pero no como Nacho González, porque lo hubiera hecho muy bien, o no como Víctor Fernández, porque sea un símbolo de la casa y llegue para esto, sino porque Jim era un entrenador que venía avalado por ascensos de muchos años atrás. Por ejemplo, con el Levante lo había hecho muy bien, había metido al Levante incluso en zona europea, o lo había hecho competir bien en Europa, mejor dicho, y sin embargo, desastre total. Creo que son 56 puntos, ahí no pasa demasiados apuros el Real Zaragoza, por eso no hay cambio en el banquillo, pero vamos, que pese a no pasar demasiados apuros, lo normal es que con la exigencia que ha tenido siempre este club histórico, que también en los últimos años ha estado asolado por las deudas, solo ha tenido exigencia interna con Víctor Fernández, que es el único que ha pretendido hacer una remodelación y un lavado de cara cada vez que ha llegado, pues se fue conformando el Real Zaragoza hasta no entrar ni en playoff y conseguir una temporada pues típica del Cartagena. De hecho, queda detrás del Cartagena y está más lejos del playoff aquel año que el equipo que entonces entrenaba Carrión, y sin embargo no hay cambio en el banquillo hasta el final. Sí lo hubo ya para la temporada siguiente, la 2022-2023. Empieza Carcedo, que es como si no lo hubiera empezado nadie. Es que yo creo que ha habido muchísimos problemas, obviamente, para que estés muchos años en el infierno de segunda división siendo un Real Zaragoza, tienes que hacer muchas cosas mal, tienes que llegar a una situación muy desfavorable a muchos niveles, pero entrenadores como Idiáquez, como Carcedo, como Luis Milla, como Agné, incluso meto a Baraja, que no ha hecho buena labor en ningún equipo como el Valencia. Es que son indignos. Es que así es normal que no llegues a ninguna parte, porque un equipo que no tiene buen entrenador no suele conseguir objetivos. Esto es tan fácil como la explicación que estoy dando, aunque luego sea difícil acertar. Pero la explicación en sí me parece sencilla. Total, que empieza con Carcedo, la de 22-23, y acaba con Escribá, otra bacala de temporada, 53, diría, 53 puntos, más cerca de abajo que de arriba. Y la 2023-24 la empieza Escribá por el mismo motivo que había empezado una temporada completa Jim, por aquello de entrenadores de proyecto, que en temporadas anteriores, en el caso de Escribá, había ascendido con el Elche, lo había intentado en el Villarreal, había intentado hacerlo bien en el Villarreal en primera, me refiero. Bueno, tenía una trayectoria, un prestigio, y empezó la 2023-24 y además la comenzó a lo grande. La 23-24 es la última temporada que se ha completado en segunda y comienza el Real Zaragoza con 5 victorias consecutivas, 5 de 5. Algo casi imposible de conseguir en segunda, que es ganar al Villarreal B, vencer al Real Valladolid, al Tenerife, al Eldense y al Cartagena. Claro, luego comprobamos que ahí había gato encerrado, porque algunas de esas victorias, como las de Cartagena, fueron muy accidentales. El Cartagena, que no ganaba a nadie al principio, solo consiguió un partido, hubo cambio de entrenador incluso, y el Real Zaragoza lo pasa fatal para ganar allí. Y, por ejemplo, al Real Valladolid, que es al único equipo de la zona de arriba al que gana, aunque el Tenerife también había empezado con 2 de 2, pero se vio que era un espejismo. El Real Valladolid empieza fatal la temporada, 3 de esas victorias son en casa, la propia del Real Valladolid, la del Villarreal B y la del Eldense, que era un recién ascendido. En fin, fueron 5 victorias que no es porque lo diga ahora, ya una vez sabido cómo acabó aquella temporada, sino que ya entonces me parecieron que se estaba desatando demasiado la euforia, porque eran victorias más cogidas con pinzas que otra cosa, que podían haber llevado a que el equipo se lo creyera de verdad, y que, como las diferencias en segunda división son tan exiguas, pues un equipo que a lo mejor no estaba para ascender de verdad se convenciera de que sí lo estaba y ascendiera. Sí que era posible, ¿por qué no? Y sí que llevar te lleva a ganar, o sea, ganar te lleva a ganar, y el gol es la mejor vitamina que hay en el fútbol, y la victoria es el mejor reconstituyente, pero aún así yo nunca me creí aquel Real Zaragoza después de esas 5 victorias iniciales. Y luego el fútbol, pues el fútbol se encargó de ponerlo en su lugar, que es de nuevo cambiando de entrenador, poniendo a Julio Velázquez, acabando con Víctor Fernández, que es la gran esperanza blanquilla. Son 3 entrenadores de nuevo en la temporada anterior, después de haber comenzado con 5 de 5, pero es que claro, en los siguientes casi 10 partidos no vuelve a ganar
el equipo aragonés, con lo cual se entiende muy bien que hubiera cambios de entrenadores y que además la puntuación final no engaña, 51 puntos. Y desde luego las últimas jornadas echando cuentas, sacando el ábaco para confirmar la salvación un año más. O sea que al final que lo peor que se puede decir es que muchas veces el consuelo ha sido no caer más abajo, como por ejemplo cayó el Deportivo de La Coruña. Total, resumiendo, 5 veces se ha ilusionado la afición blanquilla, diría yo, desde el descenso a segunda división. Playoffs de 2015-2018, temporada que acaba también en playoff, aunque lo ilusionante fue el trayecto inicial en 2020, batacazo que acaba sin playoff siquiera en 2016 y 5 victorias iniciales en 2023. Ya digo, son pocas o muchas veces ilusionándose según se mire. Pocas para la historia que tiene el equipo aragonés, pero muchas teniendo en cuenta que ninguna ha acabado bien. Y esta es la sexta. Esta es la sexta vez que se ilusiona porque con el 0-4 en Cádiz contra un equipo que acaba de descender, creo que no falta los motivos para estar prendados del nuevo proyecto de Víctor Fernández, que ha tenido muchísimos cambios en verano, como suele ser habitual cuando las cosas no funcionan. Soberón marcando los 2 goles. Me parece un muy buen jugador. No creo que vaya a meter más de 20, pero sí que puede llegar a esos 14, 16 que te pueden dejar arriba, sobre todo si los combinas pues con los del serbio del Partizan, Paddar, los de Iván Azón, los de las bandas, que pueda sumar también a Queche desde segunda línea. Y muy importante en segunda división siempre que haya un buen bloque defensivo. Ha habido pérdidas dolorosas. Bueno, la de Michael Mesa no sé hasta qué punto, es un centrocampista que ha recalado en el Tenerife, en su casa. La de Alejandro Francés, por ser canterano y por ser internacional sub-21, pues quizás sí. Ha llegado Vitao, Bernardo Vitao, que será de vital importancia, este central portugués. Y a mí me da por pensar que esta temporada ya, aunque solo sea por ley de probabilidades, ya le va tocando al Real Zaragoza subir, porque tiene a un entrenador que yo creo que el destino tiene escrito para él que consiga otra página dorada en el Real Zaragoza, que es Víctor Fernández, porque el buen comienzo siempre te da la oportunidad de creértelo más y de aprender de lo del año pasado. Ahí es donde se puede también sacar esa lectura de que no está todo hecho por golear en la primera jornada, ni muchísimo menos, quedan 41. Y también porque, bueno, me da por pensar en una casuística mía, que es el Levante está entrenado por Julián Calero y el hijo de Julián Calero está en el Real Zaragoza. Y como Julián Calero me parece muy buen entrenador, pues ¿por qué no pensar que puede llegar arriba a los dos equipos? Los dos Caleros, el padre y el hijo, y que pueden protagonizar una bonita historia ascendiendo los dos este año a Primera División. En todo caso, esto es muy largo, calma, porque ya hemos comprobado que ilusionarse sí, pero autoconvencerse de realidades que luego no suceden, mejor que no. Y yo todavía estoy esperando para poner la mano en el fuego y no quemarme, estoy esperando todavía algún momento de la temporada en el que la sensación sea diferente a esas ocasiones en las que la afición se vino arriba y luego hubo un desastre. Porque en aquellas ocasiones siempre solía haber como algún aviso, ¿no? De que algo iba a acabar mal o había riesgo. Alguna derrota entre medias antes de llegar a los playoffs, alguna situación en la que el equipo te dejaba dudas en defensa, por ejemplo el 0-3 contra el Girona, que sí, que luego lo remontas, pero es un 0-3 muy duro en una eliminatoria de playoff que te habla de que ahí falta competitividad. Y yo estoy esperando todavía o la ausencia de esos momentos o un momento de esos apurados que te regala el fútbol y que sale de cara ya con la temporada muy avanzada. Un partido agónico que no mereces ganar y ganas, una demostración de competitividad por encima de lo que uno espera, algo así. Para eso hará falta meses, hará falta consolidación del proyecto, serán necesarios todavía más fichajes, más refuerzos, más caras nuevas, dar alguna baja, porque no vas a tener una plantilla de 30 jugadores como el Chelsea. Pero en definitiva, el proyecto del Real Zaragoza, como otros muchos en segunda división esta temporada, merece la pena seguirlo de cerca y estar muy pendiente de ver si por fin esta sí es la buena y no hay que recurrir a lo de Virgencica, Virgencica del Pilar, que me quede como estoy, con 50 puntos o con un playoff que te deja con la miel en los labios.
Tiempo tendremos a lo largo de la temporada de analizarlo, de verlo, de comprobarlo y lo contaremos aquí todo lo que suceda con el Real Zaragoza y en la Liga Hipertensión para disfrutarlo todos juntos y acompañar a históricos como los Maños. Decidme, ¿qué os parece desde Aragón? ¿Cuántas veces os habéis ilusionado? Si de verdad he hecho bien el recuento, ¿cuál ha sido la que más cerca habéis visto el regreso a Primera División? En definitiva, todo lo que os plazca. Intentaremos hablar de equipos pormenorizadamente, como hemos hecho ahora, del Real Zaragoza, semana a semana, o por lo menos cada 2 semanas. Nos vemos pronto, saludos, compartid el vídeo, difundidlo, dadle like y hasta la vista.